Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a evaluar la funcionalidad de la hemostasia. Recordemos que esta es la práctica número 9, la cual se divide para la explicación del seminario en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Lo mismo, las pruebas que vamos a revisar se van a dividir en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. El objetivo de la práctica es comprender los mecanismos fisiológicos que están relacionados o involucrados en la hemostasia primaria y en la hemostasia secundaria, identificar cuáles son las pruebas que evalúan la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria y la interpretación de los resultados de estas pruebas. Entonces, de inicio, vamos a empezar por definir qué es la hemostasia y básicamente es un conjunto de procesos o un sistema que nos va a ayudar a detener o a controlar procesos hemorrágicos que ocurren de manera cotidiana. Y esto es por la capacidad que tiene el organismo de mantener la sangre en estado líquido y circulando por los vasos sanguíneos para que así pueda pues transportar básicamente oxígeno a todos los tejidos y algunas otras moléculas, ¿no? También podríamos definirlo como que está involucrado o relacionado con la contención de una hemorragia mediante la formación de un coágulo. Con fines didácticos y de pruebas in vitro, esta formación de coágulo o esta hemostasia como tal se va a dividir en tres procesos. Primero la hemostasia primaria, luego la hemostasia secundaria y por último el proceso de fibrinólisis. Básicamente esto es para que lo podamos entender como por pasos o por etapas, pero no olvidemos que en vivo todo esto sucede de manera simultánea y no hay algo o no es que la hemostasia primaria suceda primero y la secundaria suceda después. Esto nada más es con fines didácticos y de pruebas in vitro. Ahora, para que se active el proceso de hemostasia, debe haber primero de inicio, esto sí ocurre la mayoría de las veces, la lesión en un vaso sanguíneo. Puede ser mediante una ruptura, como lo indica la imagen, una lesión directa, o puede haber alguna disfuncionalidad del vaso sanguíneo, como es en una placa aterosclerótica, ¿no? En estos casos, donde hay esta disfuncionalidad vascular, pues el cuerpo intenta prevenir la pérdida de sangre, por lo que inicia un proceso de vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va a disminuir la luz del vaso sanguíneo con la finalidad de que no se pierdan células en este proceso. Después se iniciaría con lo que es la hemostasia primaria, que es básicamente la formación de un tapón plaquetario. Después la hemostasia secundaria, cuya finalidad es la formación de un coágulo de fibrina. Y por último, la regeneración del tejido y la ruptura o la degradación de ese coágulo de fibrina, que es lo que llamamos como fibrinólisis. Cuando decimos coágulo, estamos hablando de una masa de células, principalmente plaquetas que han degranulado, que ya están compactadas y que están rodeadas por una malla de fibrina, la cual es una molécula insoluble, a diferencia del fibrinógeno, que es su precursor, que es una proteína o un factor de coagulación que se encuentra circulando en el torrente sanguíneo de manera soluble. Y para la formación de este coágulo sabemos que in vivo la membrana plaquetaria es sumamente importante porque acelera o potencia la formación de esta fibrina. Por lo tanto, en este coágulo, además de que vamos a encontrar, como en la imagen se aprecia, eritrocitos, algunos leucocitos, vamos a encontrar una gran cantidad de plaquetas con una forma diferente a como las conocemos, porque en esta membrana plaquetaria pues se va a favorecer la formación de la fibrina. Como les decía, la hemostasia para fines didácticos y de pruebas de laboratorio se va a dividir en dos. Básicamente es la hemostasia primaria y secundaria, pero ¿qué involucra cada una de estas partes? La hemostasia primaria se refiere al proceso de vasoconstricción que favorece el cierre de la lesión y la activación plaquetaria. Como vemos en la imagen, se forman algunos, lo que llamamos como un tapón plaquetario, algunos
cúmulos de plaquetas que, si se dan cuenta, ya tienen una forma diferente, están como estrelladitas. Esto es por el proceso de activación plaquetaria. Y este tapón plaquetario, pues aparte de que sabemos que se forma de manera muy pronta, tiene la desventaja de que es bastante lábil y que solo alcanza a cerrar porciones o lesiones que son de tamaño bastante pequeño. Pero lo que decíamos, que en la membrana plaquetaria se van a formar las hebras de fibrina. Ahí es donde participa la hemostasia secundaria. Esta hemostasia secundaria se refiere a la formación de un coágulo de fibrina que es insoluble y que va a consolidar y que va a favorecer digamos que la formación de un tapón más resistente a la rheología sanguínea. ¿Y cómo forma este tapón o esta red insoluble? Porque convierte al fibrinógeno, que es una de las principales proteínas que se encuentran en circulación en nuestro plasma, y lo va a convertir en fibrina. ¿Cuál es la diferencia? El fibrinógeno es una molécula soluble y la fibrina son estas hebras que ya vemos que son insolubles y que pues van a estar formando esta red. ¿Y cómo se va a formar o cómo va a haber esta conversión de fibrinógeno a fibrina? Mediante una enzima que se llama trombina. Y esta hemostasia secundaria, para su estudio y para las pruebas que se realizan, se divide en dos: en la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ahorita quedémonos que la vía intrínseca no necesita que haya lesión vascular, o sea, no necesita de ninguna molécula que sea del tejido, solo con lo que está en circulación, mientras que, la vía extrínseca sí requiere que haya lesión, que se expongan algunas moléculas tisulares para que se active. Ahora, esta hemostasia pues involucra a varios actores para que se pueda llevar a cabo. Si bien en el laboratorio controlamos un poco a todos los involucrados, pues sabemos que in vivo la hemostasia involucra a la pared vascular o a las células endoteliales. Por un lado, la pared vascular pues se va a contraer durante el proceso de lesión. La parte del endotelio pues va a controlar el tono muscular y es sumamente importante para el proceso de activación plaquetaria. Las células sanguíneas también van a jugar un papel importante porque algunos leucocitos van a formar parte de este coágulo de fibrina y van a favorecer o a inhibir la actividad de las plaquetas, y eso pues también es importante. Y por último, pues las casi protagonistas de la hemostasia pues van a ser las plaquetas, que ya sabemos que pues las definimos como células o como fragmentos citoplásmicos de los megacariocitos. En cualquiera de las dos definiciones sabemos que dentro van a contener gránulos y estos gránulos van a favorecer el proceso de coagulación, además de que en su superficie tienen algunas glicoproteínas que se adhieren o se unen a otras moléculas que se encuentran en el endotelio, favoreciendo así la formación del tapón plaquetario que mencionábamos al inicio. Ahora, estas plaquetas, les decía, que son casi las protagonistas de este proceso, pues sabemos que tienen una vida media que ronda entre los 8 y los 12 días. Van a ser eliminadas por macrófagos tisulares, pero algo muy importante es que en su membrana tienen glicoproteínas que van a favorecer la adhesión con otras moléculas del endotelio y tienen fosfolípidos que también van a permitir o a facilitar la formación de este coágulo de fibrina. Y en el citoplasma van a contener gránulos, y estos gránulos que se encuentran dentro del citoplasma de las plaquetas se dividen en dos tipos: gránulos alfa y gránulos densos.
Algunos van a contener factores de crecimiento y algunos otros van a contener factores de coagulación. Todo esto para favorecer la producción, por un lado, la producción de más plaquetas, porque estamos ante una lesión, y por otro lado, pues favorecer la coagulación. Entonces, en los gránulos densos que tienen las plaquetas, vamos a tener, por ejemplo, calcio, que es un factor de coagulación, vamos a tener serotonina, que va a favorecer también la tonicidad del músculo, del endotelio, y vamos a tener algunas moléculas necesarias para activar el proceso de coagulación, mientras que en los gránulos alfa vamos a tener en su mayoría factores de crecimiento que van a favorecer la producción de más plaquetas, porque cada vez que una plaqueta se activa, pues ya no puede volver a funcionar, ya perdió funcionalidad y necesitaríamos más plaquetas. Y también van a contener factores de coagulación, permitiendo así la formación de este coágulo de fibrina. Algunas moléculas de adhesión, y obviamente en la membrana vamos a tener algunos receptores como estas glicoproteínas que se abrevian como GP y tienen un numerito romano con una letra. Esas glicoproteínas van a funcionar como receptores para unirse a moléculas que son expresadas en el subendotelio, por ejemplo, o entre otras plaquetas o directamente con la fibrina. Y bueno, estas plaquetas, hablando ahora de la hemostasia primaria, pues recordemos que se forma este tapón plaquetario que es bastante lábil, y yo les he mencionado, bueno, necesitamos que las plaquetas se activen, y esta activación plaquetaria está conformada por 4 procesos que ocurren bastante rápido, pero que cada uno de ellos es súper esencial para la funcionalidad plaquetaria. Primero tenemos el proceso de adhesión, en donde se van a formar depósitos de plaquetas, y esto mediado por esas glicoproteínas que tienen las plaquetas que se van a unir a otras moléculas en el subendotelio. Después tenemos el proceso de agregación, en donde más plaquetas van a llegar al sitio uniéndose unas sobre otras para que pueda formarse un tapón un poco más resistente, y aquí está mediado por una molécula que se llama tromboxano A2 y es inhibido por los AINES. Todos hemos escuchado que si tomamos, por ejemplo, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, esto disminuye la funcionalidad plaquetaria, pues es porque disminuye la agregación y entonces el tapón no se puede formar de manera correcta. Después de esto, ya que tenemos una gran cantidad de plaquetas, estas plaquetas cambian de forma y degranulan y liberan el contenido de los gránulos, desde los factores de coagulación hasta los factores de crecimiento que ya mencionamos, para favorecer la coagulación y para favorecer la producción de más plaquetas. Y por último, una vez que han cambiado de forma y que su superficie de contacto ha aumentado, al cambiar de forma y verse ahora como estrelladitas, en esta superficie o en esta membrana de las plaquetas es donde va a tener la actividad procoagulante, donde se va a formar una gran cantidad de fibrina para que se pueda formar el coágulo, como ya lo mencionábamos en la imagen, que es esta red insoluble de fibrina que tiene plaquetas y otras células. Okay. Entonces, el proceso de adhesión, les decía, es mediado por glicoproteínas que están en la superficie de las plaquetas. Y si vemos en la imagen, tenemos el endotelio, que son estas células de aquí, y si vemos hay una disrupción del endotelio. Algo pasó, una lesión que causó esa disrupción. Al haber esa lesión, si vemos, el subendotelio está expresando una molécula que se llama factor de von Willebrand. Este factor. Ese factor de von Willebrand funciona como una molécula de adhesión para las glicoproteínas que se encuentran en la membrana de la plaqueta, como por ejemplo la glicoproteína 1B y la 2B3A. Entonces ahí
es donde empieza el proceso de adhesión, cuando los receptores de superficie de las plaquetas reconocen algunas moléculas a las que se pueden adherir por esta disrupción del endotelio. Además de esta molécula que es el factor de von Willebrand, el subendotelio también puede expresar colágeno, el cual se va a unir a la glicoproteína 1A2A o a la glicoproteína 6 de las plaquetas, y tenemos algunas otras moléculas que también se funcionan como ligando, pero tienen una unión menos fuerte, como la fibronectina, la laminina y la trombospondina, que se van a unir a otras glicoproteínas de la plaqueta. Las dos moléculas que funcionan como ligando más fuerte para estas glicoproteínas es el factor de von Willebrand y el colágeno, que se expresa en el subendotelio cuando hay una lesión. Y recordemos aquí que estamos ante un flujo o una reología bastante fuerte, por eso es que este tapón es muy lábil, porque pues la unión no es tan fuerte y el flujo sanguíneo puede romper esa unión. Y bueno, aquí tenemos algunas otras moléculas que van a funcionar como ligando. Recordemos el colágeno, que se une a la glicoproteína 1A2A y a la glicoproteína 4. Vamos a tener al factor de von Willebrand y, importante, también el fibrinógeno funciona como ligando, uniéndose a la glicoproteína 2B3A, y con esto se forma esta red de fibrina entre plaqueta y plaqueta, haciendo que la red sea más estable. Después de este proceso de adhesión, en donde mencionábamos que las plaquetas van a formar como una especie de capa o cama sobre el subendotelio, viene el proceso de agregación, y en este proceso de agregación más plaquetas llegan al sitio por acción del tromboxano A2, y viene el proceso de degranulación o de liberación de gránulos, en donde las plaquetas van a liberar todo el contenido como factores de coagulación, y ahí es donde empieza la actividad procoagulante, donde ya se empieza a formar esta red de fibrina. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta degranulación o esta liberación de los gránulos es lo que va a iniciar con la actividad procoagulante para que se forme la red de fibrina. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos evaluar que en el cuerpo está sucediendo de manera correcta o no este proceso? Porque como todo sucede al mismo tiempo y eventualmente lo que se forma pues es un coágulo, pues nosotros hemos dividido justo todo este proceso en hemostasia primaria, en la cual evaluamos la función plaquetaria y vascular, la hemostasia secundaria, en la cual se evalúa la producción de fibrina a partir de fibrinógeno. Entonces, todos estos procesos ocurren de manera simultánea, pero para evaluarlos y explicarlos nosotros lo hemos dividido en partes. Por eso tenemos diferentes pruebas que se van a realizar en el laboratorio de hemostasia. Unas no requieren anticoagulante y otras sí requieren anticoagulante, y recordemos que utilizamos como anticoagulante para las pruebas de hemostasia citrato de sodio al 3.2% en una relación 9:1 sangre-citrato. 9 partes de sangre y 1 parte de citrato. ¿Cuáles son las pruebas que no requieren anticoagulante? Hay una prueba que se llama tiempo de coagulación de sangre total, hay otra prueba que se llama tiempo de sangrado, hay otra prueba que se llama retracción de coágulo y otra prueba que se llama prueba del torniquete. Estas pruebas básicamente evalúan la hemostasia primaria, salvo la de tiempo de coagulación, que ya no se realiza con frecuencia. Evalúan pues la hemostasia primaria, mientras que las pruebas que sí requieren anticoagulante, en donde tomamos este tubo con tapón azul perfectamente bien aforado, son las pruebas de hemostasia secundaria. Por ahí el recuento de plaquetas se puede hacer también con el tubo de biometría, que es el tubo con EDTA, y en algunos casos particulares donde se sospecha de
de que hay alguna anormalidad, se puede pedir la verificación del conteo de plaquetas en el tubo con anticoagulante. Entonces, nosotros vamos a hablar ahorita de las pruebas de hemostasia primaria. Estas pruebas de hemostasia primaria, ¿a qué pacientes se les van a solicitar? Porque no son pruebas que se hagan de rutina, no es como que alguien llegue al laboratorio, hoy se me ocurrió, me las voy a realizar. Básicamente son a ciertos tipos de pacientes a los cuales se les va a indicar y son pacientes de los que ya se sospecha que hay alguna alteración, por lo tanto debemos tener mucho cuidado porque estas pruebas pues contribuyen a un riesgo para estos pacientes. Por ejemplo, un grupo de pacientes a los que se les solicita son a pacientes a los que frecuentemente les tienen hemorragias mucocutáneas, como por ejemplo sangrados nasales, llamadas epistaxis, gingivorragias, pacientes que tienen menstruaciones muy abundantes o sumamente prolongadas, o pacientes que tienen sangrados gastrointestinales sin una causa aparente, es decir, que no consumen por ejemplo, AINES, que no consumen hierro, que no están consumiendo frecuentemente ácido ascórbico. Este grupo de pacientes también se les puede pedir. Pacientes que tengan petequias, que son estos puntitos rojos en donde la sangre sale del vaso sanguíneo sin que haya una lesión aparente, o pacientes que tengan moretones frecuentes sin una causa clara o que el trauma no sea muy grave, ¿no? O sea, pacientes a los que les aprietan el brazo y ya se les puso morado, ese tipo de pacientes también. Pacientes que tengan hemorragias o sangrados prolongados después de procedimientos menores, como pacientes que sangran mucho después de que les extraen piezas dentales o que al lavarse los dientes siguen sangrando durante horas, o pacientes que tardan mucho en dejar de sangrar cuando se hacen pequeños cortes, sobre todo en los dedos. Y aquellos pacientes que ya tengan un historial familiar de trastornos hemorrágicos, pues obviamente también se les va a solicitar, y son pruebas preoperatorias para pacientes de cualquiera de estos grupos que ya han tenido sangrados abundantes y demás, se los piden antes de una cirugía. Como son pruebas que no se utilizan equipos que estén estandarizados, pues los que tenemos que estar estandarizados para realizar estas pruebas somos nosotros. ¿Y cuáles son las pruebas que se realizan para evaluar la hemostasia primaria? Pues será la prueba de tiempo de sangrado. Hay dos métodos, el método de Duke y el método de Ivy. También tenemos la prueba del torniquete, la prueba de retracción del coágulo y el conteo de plaquetas. Estas 4 pruebas nos van a ayudar a evaluar la hemostasia primaria. Vamos a empezar con el tiempo de sangrado. Les decía que hay 2 métodos para la evaluación del tiempo de sangrado. Está el método de Ivy y el método de Duke. El método de Ivy, como ven en la imagen, necesitamos un esfingomanómetro y el antebrazo del paciente, mientras que el tiempo de Duke necesitamos el lóbulo de la oreja. Cualquiera de estas 2 pruebas va a evaluar la interacción de las plaquetas con los vasos sanguíneos y la formación de este tapón plaquetario y este coágulo en una zona en donde haya poca, digamos que poca irrigación sanguínea, o una irrigación sanguínea con una velocidad no tan alta. Justo por eso necesitamos buscar el lóbulo de la oreja en la parte inferior o en el antebrazo, en donde no se vean marcadas las venitas, que sería la parte interna, para evaluar esta interacción de las plaquetas con los vasos sanguíneos. En el caso de la prueba de Ivy, la técnica consiste en realizar, pues primero la asepsia, ¿verdad?, de la zona, colocar un esfingomanómetro más o menos a 40 milímetros de mercurio, y ya una vez colocado se va a hacer una incisión con una lanceta estandarizada, como las que tenemos en el laboratorio, que son unas cuadraditas, que solo quitamos el seguro, colocamos la parte inferior contra el brazo, activamos el botón y la navaja baja y sube y hace una incisión de más o menos 1 milímetro de profundidad por 2 milímetros de largo. Y se va a cronometrar el tiempo que tarda en dejar de sangrar. Vamos a usar un papel absorbente, puede ser papel filtro o papel higiénico, y vamos a retirar únicamente la gota de sangre que está saliendo sin
sin arrancar o sin arrastrar la sangre que está sobre la herida, con la finalidad de que quitemos la sangre que se está secando, pero sin arrastrar todo el tapón que se está formando. El valor de referencia va de los 2 a los 9 minutos. Se considera que a los 5 minutos ya hay un tiempo prolongado, pero no es una prueba todavía que tenga un resultado fuera del intervalo de referencia. Se maneja como dudoso el resultado. Y la utilidad clínica básicamente es evaluar la función plaquetaria y la respuesta vascular. Hay algunos manuales que indican que se deben hacer 2 lesiones, no tan separadas, más o menos la separación es de 1 centímetro entre ellas, y se toma el promedio del tiempo de estas 2 lesiones. La verdad es que nosotros siempre en el laboratorio solo realizamos una lesión con la lanceta estandarizada. ¿Okay? El siguiente método es el método de Duke. Este método de Duke se hace en la parte inferior del lóbulo de la oreja. Para esto lo que tenemos que hacer es identificar la oreja del paciente que vamos a utilizar, masajearla suavemente por un periodo de más o menos 30 segundos para que haya una irrigación sanguínea adecuada, hacer asepsia de la zona y puncionar la parte inferior con una lanceta. También ya tenemos algunas lancetas que ya tienen una profundidad estandarizada, que cuando apretamos igual la punta sale y se retrae inmediatamente, pero todavía hay algunas lancetas que no tienen esta función y nosotros somos los que debemos presionar hasta el tope de la lanceta. También se puede realizar este método en el pulpejo del dedo, pero no se recomienda tanto porque hay personas que tienen mayor resistencia en los pulpejos del dedo y es más fácil hacerlo en la oreja. Vamos a medir el tiempo en el que tarda de dejar de sangrar desde que puncionamos hasta que deje de sangrar, y los valores de referencia van del minuto hasta los 3 minutos. Este método pues es más simple que el método de Ivy, pero está menos estandarizado justo por el uso de la lanceta. Dependiendo qué lanceta utilicemos, pues el método puede estar más o menos estandarizado. Y como igual evalúa la interacción de las plaquetas con el endotelio, pues los tiempos van a salir prolongados cuando tengamos un caso de trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, trombastenia, cuando las plaquetas no tengan una funcionalidad adecuada, ya sea por deficiencia del contenido de los gránulos o por deficiencia de las glicoproteínas de superficie, cuando haya una enfermedad de von Willebrand, que es cuando tenemos deficiencia de esta molécula, de este factor de von Willebrand, que recordemos que está en el subendotelio y que es esencial para la adhesión plaquetaria. También cuando haya disminución de la cantidad de fibrinógeno, pues no habrá una buena formación de este tapón, por lo tanto el tiempo será prolongado. Y reportamos el tiempo en cualquiera de las 2 técnicas. El resultado será el tiempo en el que tarda de dejar de sangrar. Únicamente ese es el reporte. Siguiente prueba que vamos a realizar es la prueba del torniquete, también llamada prueba de Rumpel-Lid, y esta técnica nos ayuda a evaluar la fragilidad o la resistencia capilar, como querramos verlo, el vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a evaluar qué tanto resisten los vasos sanguíneos del antebrazo o qué tan frágiles están los vasos sanguíneos del antebrazo. Y vamos a, esta prueba también la solicitan en algunas zonas como diagnóstico diferencial en casos de dengue, ¿no? Entonces, también ahí se puede solicitar. Y lo que vamos a hacer es medir la presión sistólica y diastólica del paciente y vamos a sacar un promedio. Es decir, si el paciente tiene una presión de 110/70, sumándolos son 180
y entre 2 nos da una presión de 90 milímetros de mercurio. Vamos a colocar el esfingomanómetro y lo vamos a poner a esa presión, que serían 90 milímetros de mercurio, sobre la parte de arriba del codo, como si fuera el torniquete para venopunción, y lo vamos a dejar ahí durante 5 minutos. Todo es risa y todo es diversión hasta que la mano se empieza a poner gris, empieza a adormecerse la mano, pero es muy importante que el paciente esté tranquilo, que no se mueva, que no se quite el torniquete. Que no se quite el torniquete para que la prueba sea válida. Una vez que han pasado los 5 minutos, hay que retirar el esfingomanómetro y dejar que la circulación regrese de manera normal, sin que el paciente se levante de su asiento, sin que haga esfuerzo físico, solamente de manera relajada, y después de unos 5 o 10 minutos de que se ha retirado la presión, hay que contar el número de petequias que se han producido en una zona de 10 centímetros cuadrados. ¿Cómo sabemos que son petequias? Bueno, pues vamos a ver puntos rojos en la piel, y esto es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo en donde se ha filtrado un poco de sangre. Y si contamos más de 10 petequias en esta superficie de 10 centímetros cuadrados, se da la prueba como positiva, y esto se le llama signo de Rumpel-Lid. Y básicamente la prueba aquí, el resultado es positivo o negativo, y entre paréntesis después podemos colocar el número de de petequias que se han observado. Muy bien, ahora vamos a hablar de la siguiente prueba, que es la prueba de retracción del coágulo. Esta prueba no es tan solicitada, tiene, digamos que, diferentes variantes, pero la técnica es la misma. ¿En qué va a diferir? Es en la forma en la que se reportan los resultados. Tenemos una forma cualitativa, donde se evalúa si hay o no retracción, y una forma cuantitativa, en donde se reporta el porcentaje de retracción del coágulo. ¿Qué se evalúa aquí? Básicamente, nosotros tomamos una muestra y la colocamos en un tubo de vidrio. En el caso del laboratorio lo vamos a colocar en un tubo cónico que está graduado, y vamos a colocar 5 mililitros de la muestra. Sin anticoagulante, se toma con una jeringa y se coloca en el tubo. Vamos a colocar después sobre el tubo un resorte, una espiral de metal. Se va a ir hasta el fondo del tubo y se va a colocar este tubito en baño María durante 1 hora. Y después de que ha estado pues este tiempo a baño María, 37 grados centígrados, pues lo que ocurrió, o lo que tendría que ocurrir, es que se forme o se active la coagulación por el sílice del tubo de vidrio, y que las plaquetas lleven a cabo toda su función o toda su activación, y se forme la red de fibrina. Este coágulo que se forma se debe retraer, es decir, se debe contraer, porque pues es un coágulo que tiene cierta resistencia. Y pasada esta hora, les decía, vamos a sacar el alambre del tubito, como se muestra aquí en la imagen. Ven que es un resortito, y vamos a dejar escurrir más o menos de 1 a 2 minutos para que caiga todo el suero que esté ahí, y vamos a medir el volumen de líquido, o en este caso del suero con eritrocitos, que quedó dentro del tubo. Y el resultado se va a expresar como un porcentaje con respecto al volumen inicial, que fueron 5 mililitros. Esta primera forma en la que vamos a reportarlo, básicamente es por, un volumen, aquí, un volumen residual con respecto a los 5 mililitros, es decir, bueno, aquí en el caso del ejemplo que está en pantalla, colocaron 3 mililitros, que fue el volumen inicial. Esos 3 mililitros son nuestro 100%,
y al final nos quedó un volumen total de 1.8 mililitros. Ese qué porcentaje es. Y eso es lo que se va a reportar. Sin embargo, dado que generalmente los pacientes tienen algunas alteraciones en los niveles de hemoglobina o hematocrito, es importante que se considere el hematocrito para esta prueba. ¿Por qué? Porque el coágulo que se está formando pues contiene todas las células sanguíneas, dentro de ellas pues los eritrocitos que están en el coágulo. Entonces el volumen de suero que va a quedar va a depender pues de este hematocrito. Entre más bajo sea el hematocrito, mayor volumen de suero va a quedar. Por ejemplo, caso contrario, si es un paciente con policitemia, en donde hay menos plasma disponible, pues menos cantidad de suero va a quedar. Por eso es muy importante que se considere el hematocrito si es que el paciente pues tiene alguna alteración. Y se va a hacer un ajuste del hematocrito. Para hacer este ajuste o esta corrección vamos a usar la siguiente fórmula, en donde vamos a contemplar el valor del hematocrito en valor absoluto. Es decir, si el hematocrito es del 42%, para la fórmula vamos a usar el dato de 0.42. Y la fórmula es el volumen de suero en mililitros que ha quedado sobre el volumen total de sangre inicial por 1 menos el valor absoluto del hematocrito por 100. Por ejemplo, si nosotros colocamos 5 mililitros de sangre y el suero que quedó al final, el suero exudado, fueron 2 mililitros y el paciente tiene un hematocrito de 45%, usamos el valor de 0.45 y la fórmula, sustituyendo en la fórmula, es 2 entre 5 por 1 menos 0.45 y todo esto por 100, es decir, 2 entre 2.75 por 100 y nos da un porcentaje de retracción del 72.7%. Esto pues es lo que se reporta y los valores normales de retracción de coágulo usando este fundamento son entre el 30 y el 60%. Entonces, en este caso, el porcentaje de retracción fue mayor. Les decía, tenemos diferentes variantes para reportar esta prueba. Les repito, puede ser únicamente usando el volumen del suero residual en el tubo y haciendo una regla de 3 o considerando el hematocrito. Lo que sí, en el caso de la consideración del hematocrito, pues debe ser determinada por un método manual, como puede ser el microhematocrito con un capilar. Entonces, eso tendríamos que hacerlo en el laboratorio, determinar el microhematocrito a partir de un tubo de sangre obtenido para las pruebas. ¿En qué casos vamos a tener un porcentaje de retracción de coágulo menor? Pues cuando haya una alteración en el número de plaquetas o en la funcionalidad de las plaquetas. Por ejemplo, si hay trombocitopenia, si hay trombastenia, pues obviamente las plaquetas no van a llevar a cabo esta actividad contráctil y eso va a influir en el resultado. Lo mismo si la temperatura del baño María no fue la adecuada, eso también influye muchísimo en el resultado. Y por último, la cantidad de fibrinógeno contenida en la muestra también disminuirá este porcentaje de retracción de coágulo. Entonces, es importante que cuando demos el resultado, que se exprese este resultado, pues quien haga la interpretación del resultado, como puede ser el médico hematólogo o el médico tratante, pues debe contemplar todas estas alteraciones. Por eso estas pruebas no se piden en solitario y generalmente se hacen en tándem con las pruebas de hemostasia secundaria, con algunas otras pruebas especializadas para evaluar de manera integral toda la hemostasia, ¿no? Porque la mayoría de las pruebas de hemostasia primaria, cuando salen alteradas, tienen que ver con el número o la funcionalidad de las plaquetas, pero no podemos excluir algunos otros factores. Y por último, les decía que una de las pruebas que
se hace esta sí de rutina, pero que se solicita la parte de las pruebas de hemostasia primaria, pues es el recuento de plaquetas, porque aquí es donde podemos tener ciertas alteraciones en el número de plaquetas, ¿no? Como la trombocitopenia o la trombocitosis. En estos casos, pues se complementa el resultado de las pruebas de hemostasia primaria, ya que si el número de plaquetas es adecuado, pero las pruebas tienen alguna alteración, pues puede que la funcionalidad de las plaquetas sea la que esté alterada, ¿no? Entonces, siempre se evalúan en conjunto. En conclusión, la hemostasia primaria es súper importante para el proceso de contención de hemorragias. Sin esta hemostasia primaria, pues no habría una coagulación in vivo adecuada, porque las plaquetas son las que inician y potencian la formación de fibrina. Entonces, en un paciente puede que todo esté bien, que los factores de coagulación estén bien, que las moléculas que se expresan en el subendotelio estén bien, pero si hay una deficiencia plaquetaria, la coagulación no se va a llevar a cabo, ¿no? Ahora, estas pruebas de hemostasia primaria básicamente evalúan las plaquetas y evalúan la integridad vascular. Entonces, en conjunto, estas pruebas nos van a ayudar para discernir si las plaquetas en número o función están o no bien, o si hay fragilidad vascular, como en el caso de un grupo de enfermedades que se llaman púrpuras, en donde la fisiopatología pues radica en la integridad vascular. Y lo que les mencionaba, la interpretación clínica requiere correlación con otras pruebas adicionales, como son las pruebas de hemostasia secundaria, que ya se las explicará el profesor Manuel, y obviamente con la historia clínica. No son pruebas que se hagan de rutina, no son pruebas que se soliciten de manera arbitraria. Ya vimos que hay algunos signos y algunos síntomas que pues indicarán si estas pruebas son o no necesarias. Y obviamente también son parte de perfiles preoperatorios, ya que en el caso de cirugías mayores, pues se requiere contemplar o anticipar la función hemostática del paciente. Y la última parte de la hemostasia que no tenemos como tal en el laboratorio de hematología pruebas que podamos realizar para evaluarla es la fibrinólisis. La fibrinólisis tiene pruebas mucho más especializadas que no se ven en un laboratorio de hematología de rutina, y algunas de estas pruebas incluso se trabajan en áreas especiales, como la determinación de dímero D, por ejemplo, para evaluar este proceso de fibrinólisis. En la práctica, ¿verdad? En la práctica que vamos a abordar, la práctica número 9, en donde vamos a medir, ¿sí?, o realizar pruebas que miden la hemostasia secundaria. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que podamos observar nuestra presentación, ¿ok? Déjenme ver cómo está aquí el asunto. Déjame compartir pantalla. Ya está. Ok. Entonces, vamos a abordar desde el punto de vista la hemostasia secundaria, ¿ok? Es la hemostasia secundaria, según la definición, es un sistema biológico de defensa, ¿ok? Este sistema biológico de defensa van a intervenir múltiples elementos que son celulares, plasmáticos, y la idea de esto es obturar precisamente lesiones y mantener la sangre líquida dentro de los vasos sanguíneos, que es lo más importante, ¿ok? La hemostasia es tan importante en nuestro organismo como un sistema. O sea, la hemostasia es un sistema biológico, como lo dice
La definición es algo así como nuestro sistema inmunológico, sistema digestivo, todos esos sistemas tienen una importancia, ¿verdad?, para nuestro organismo y por lo tanto, pues tenemos que evaluarlos y que estén funcionando de manera correcta, ¿no? Entonces, veamos bien, pues, que la hemostasia se va a encargar de mantener la sangre líquida cuando se necesite que esté líquida o también se va a encargar de mantener o formar un tapón plaquetario o un coágulo, ¿sí? Cuando se necesite estar o formarse ese coágulo para pues bueno, obturar lesiones, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la hemostasia, ¿ok? Ya previamente la maestra Rubí les habló de la hemostasia primaria o de los elementos que vamos o con los elementos que vamos a valorar la hemostasia primaria. En esta parte vamos a ver la hemostasia secundaria. Bien, antes que nada, pues quiero decirles que existen tres, esto es como pues es una triada, ¿sí? De los factores que van a intervenir para que se lleve a cabo la hemostasia secundaria. ¿Ok? De entrada, o intervienen proteínas de la coagulación, que ya los vamos a ir viendo, ¿sí? Interviene el endotelio, ¿ok? Que es una capa muy delgadita, la última capa del vaso sanguíneo, que tiene que ver para que se lleve a cabo, ¿verdad? O que empiece em, a producir o se empiece a desencadenar esta cascada de la coagulación. Y por supuesto también tienen que ver las plaquetas, porque bueno, de entrada las plaquetas son parte de la hemostasia primaria. Sin embargo, para el modelo celular, que ya lo vamos a ver más adelante, es importante también porque intervienen las plaquetas. Bien, los factores de la coagulación están enumerados, ¿verdad? Del 1 al 13, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Y se fueron realizando investigaciones y por lo tanto les fue denominando, ¿sí? Con un número romano y aparte el nombre. Sí, podemos ver entonces que el factor de coagulación número 1 corresponde al fibrinógeno, el 2 a la protrombina. Siento yo que esos dos factores de coagulación, sobre todo la protrombina, es la más importante en este sistema hemostático. Si nos falla la protrombina, ¿verdad? Que esa es la encargada precisamente de llevar a cabo cuando se activa de protrombina a trombina para formar esa red de fibrina y pueda llevarse a cabo el coágulo o la red de fibrina, como se nombra, para que se realice ese tapón o esa obturación de la lesión que se puede llevar a cabo en el organismo del paciente. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente fueron determinándose, ¿verdad? Cada uno de estos factores de coagulación y se les fue determinando o se les fue nombrando, ¿sí? Con número romano y nombre también. El caso del 4, ¿no? Que es calcio, pero la mayoría de las veces, pues no le llamamos factor 4, le llamamos calcio, o por ejemplo, factor tisular, el factor 3, ¿no? Ya nadie le nombra factor 3, más bien es factor tisular y así es como se va nombrando dependiendo de su situación o su postura en la cadena en la cascada de la coagulación. Ok, entonces para abordar esta parte vamos a recordar o vamos a ver qué es la cascada de la coagulación. Y así como lo vemos en esta cascada, esta cascada fue de la década de los 60. Sin embargo, algo muy importante es que esta cascada aún sigue vigente, ¿no? Y algo muy importante que hay que aclarar es que la cascada de la coagulación eh, es lo que nosotros vamos a observar cuando realizamos una prueba in vitro, ¿ok? Todos estos factores que se activan gracias a la presencia de uno y otro factor, ¿sí? Perdón, cofactor, que los va activando, ¿sí? Los vamos a observar en in vitro,
¿ok? Así es como se mide, ¿sí? La cascada de coagulación entonces quedamos va a ser in vitro. El otro modelo se llama modelo celular de la hemostasia. Aquí es donde les comentaba que va a intervenir la plaqueta, ¿ok? Aquí, jóvenes, lo que vamos a observar, lo que vamos a denotar es precisamente lo que está ocurriendo en el organismo del paciente, es decir, in vivo, ¿ok? Bien, cabe mencionar que esta cascada de la coagulación que fue determinado, fue expuesto en este caso por primera vez en la década de los 60, ¿sí? Que fue como determinaron cómo se llevaba a cabo esta formación de fibrina para formar ese coágulo, ¿sí? Pues bueno, es una serie de factores que se van activando, ¿ok? Bien, vemos que existen dos vías, bueno, tres vías, dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, las cuales van a converger en una vía común, ¿ok? Entonces, en la vía extrínseca, aquí lo que vamos a medir realmente es el factor 7, ¿sí? El factor 7. Y en el caso de la vía intrínseca, vamos a medir o vamos a evaluar los factores 8, los factores 9, 11 y 12. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún problema en estas dos vías, ¿verdad? Antes de llegar a la vía común, que es la activación del factor 10 al factor 10 activado, ¿sí? Aquí es en donde van a converger, como les comentaba, estas dos vías y por lo tanto van a llegar a la trombina, a formación de la trombina y esta trombina va a ayudar o va a activar al fibrinógeno convirtiéndolo en fibrino. ¿Ok? Entonces, se va a evaluar pues por la vía intrínseca, comentábamos, estos factores de la coagulación. ¿Ok? Y ya en la práctica vamos a observar que el caso de la vía extrínseca la va a medir una prueba que llamamos tiempo de protrombina o TP y la vía intrínseca, perdón, la va a evaluar una prueba que llamamos tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Ok? Ya más adelante veremos cómo es que vamos a realizar esta prueba. ¿Ok? Bien, entonces, dijimos que van a converger en una vía común, ¿sí? En donde, bueno, aquí la formación del factor 10, ya 10 activado, entonces llega a la vía común para formar de protrombina, formarse de protrombina a trombina gracias al factor 10 activado. Y a su vez, una vez que ya tenemos formada la trombina, esa trombina va a ayudar, ya en el sistema existe fibrinógeno, entonces se va a convertir el fibrinógeno a fibrina y gracias a el factor 13, esta fibrina ¿sí? Va a perder ciertos fracciones ¿sí? de esta fibrina y formándose polímeros de fibrina. ¿Ok? Y esto a su vez, ¿verdad? Estos polímeros de fibrina van a ser los que van a ser ese coágulo estable. Bien, entonces, vamos a hablar de las pruebas de la hemostasia. En eso consiste precisamente la práctica, ¿ok? Las pruebas de la hemostasia o que evalúan la hemostasia, ya comentamos en la primera parte, ¿sí? De la hemostasia primaria, van a ser la cuantificación de plaquetas, agregometría, tiempo de sangrado, ¿sí? Y demás, ¿ok? Entonces, para la parte que nos corresponde en esta práctica de la hemostasia secundaria, las pruebas que evalúan la hemostasia secundaria van a ser el TP, que es tiempo de protrombina, TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿ok? Tiempo de trombina, también, esa es parte de la hemostasia secundaria, cuantificación de fibrinógeno y la cuantificación del factor von Willebrand. Para este efecto solamente vamos a realizar estas tres pruebas, tiempo de protrombina, tiempo de trombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. Esto es muy importante, ¿sí? Porque va a evaluar precisamente al paciente cuando ingresa a una cirugía, ¿ok? Desafortunadamente ha caído un poco en desuso porque ya no lo consideran,
¿sí? Tan importante. Sin embargo, por ejemplo, si yo evalúo la hemostasia secundaria y no evalúo la hemostasia primaria, ambas tienen que estar evaluados previo a una cirugía, porque muy probablemente los tiempos, ¿sí? Los tiempos de coagulación, llamados así, la hemostasia secundaria, pueden estar bien. ¿Por qué? Porque los factores están presentes, los factores están activando, los cofactores están activando a los factores correspondientes, la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, están funcionando de manera correcta. Sin embargo, si aquí hay una situación en la hemostasia primaria en donde hay disminución de plaquetas, llámese plaquetopenia, como ya, o trombocitopenia, como ya hemos comentado en clases anteriores, eh, no sabemos, ¿verdad? O no evaluamos esta parte, el paciente puede caer en alguna situación problemática durante esa cirugía, ¿ok? Entonces es importante, pues, realizar estas dos partes o esas dos evaluaciones de las hemostasias, tanto primaria como secundaria. Y al revés, o sea, si yo nada más realizo hemostasia primaria, pruebas de hemostasia primaria y no pruebas de hemostasia secundaria, esto puede llevarme a algún problema con el paciente durante la cirugía, algún sangrado o algún que complique precisamente la vida del paciente. ¿Ok? Bien, entonces esto que vemos aquí no es más que esta cascada de coagulación que estamos observando aquí. Sin embargo, aquí se ve un poco más simple, eso es importante. Lo que les comentaba, existe la vía intrínseca, la vía extrínseca, y entonces la vía extrínseca va a ser evaluado por el tiempo de protrombina, y la vía intrínseca, perdón, va a ser evaluado por el tiempo de tromboplastina parcial activada, las cuales van a, como comentamos, van a converger en la vía común. Entonces, vean cuáles son los factores que vamos a evaluar para la vía extrínseca. Solamente el factor 7, ¿ok? Y para la vía extrínseca, vean que vamos a evaluar el factor 8, factor 9, factor 11 y el factor 12, ¿ok? Entonces, esto, como ya les comenté, ya llega a la vía común y por lo tanto se va formando factor 5, ¿sí? Factor 10, que forman un complejo que se llama complejo tenaza. Y ¿verdad? A su vez van a activar al factor 2, ¿sí? Y al factor 1, formando el factor 2, pues ya dijimos que era la protrombina, ¿ok? Para que se lleve a cabo la red o el coágulo, o la red de fibrina. Bien, entonces, ¿para qué me sirve antes? ¿Para qué me sirve saber precisamente estos factores? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi paciente? Muy probablemente, ¿verdad? Lo que esté pasando, si el paciente sigue sangrando, es por falta de alguna de estos factores. Y entonces, mediante estas pruebas, yo determinaré qué tipo de factores o qué factores es precisamente del que carece el paciente. Ya durante la práctica también vamos a observar una parte de la práctica de cómo realizar alguna corrección con estos datos que nos va a arrojar la prueba de eh, estas pruebas TP y TTPA, ¿sí? Como parte de la evaluación de la hemostasia secundaria. Bien, pasando pues al TP, que es el tiempo de protrombina, algo muy importante que debemos considerar es este índice. El ISI es un índice de sensibilidad internacional. Este ISI nos lo provee. Voy a terminarme, hermano. Estaba en una clase. Perdón. Bueno, Ok, dijo que me enseñó. sí. Entonces, quedamos pues que el ISI es un índice de sensibilidad internacional, ¿verdad? Tomemos en cuenta algo muy importante. Hagan de cuenta que nosotros estamos evaluando, ¿verdad? Una prueba, ¿no? Pero el proveedor, No, la el verdad. proveedor, el proveedor nos da un valor de este índice, ¿sí? De sensibilidad internacional de esta prueba. Entonces, nosotros, ya teniendo este valor, nosotros podemos compararlo precisamente con algunas otras pruebas, ¿ok? Si yo quiero determinar con esta prueba, si yo puedo, teniendo este valor, este índice de sensibilidad internacional, yo puedo compararlo con pruebas que yo quiera adaptar o pueda adoptar precisamente
para que yo pueda evaluar a todos mis pacientes. ¿Para qué me sirve esta ISI? Esta ISI o índice de sensibilidad internacional me va a servir para calcular el INR. INR es la relación normalizada internacional, la cual me va a determinar precisamente, ¿verdad? Alguna situación de algún paciente que se esté o esté en tratamiento con anticoagulantes orales. Esto es muy importante porque con este índice de normalizado internacional, yo puedo, o el médico en este caso, puede realizar ajustes precisamente de estos medicamentos. Claro que esto va a depender de el valor de este ISI, ¿sí? Mientras este valor de ISI sea más cercano a 1, ¿sí? A la unidad, esto significa que es un valor muy confiable, ¿ok? Si este valor easy se amplía, ¿sí? O se va hasta el número 2, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Estos valores pueden darme falsos resultados, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo INR? El INR lo voy a calcular ya obteniendo el TP, tiempo de protrombina de mi paciente, ¿sí? Dividido entre el TP del testigo. El proveedor me provee también de un testigo, de una muestra, sí que él ya sabe cuánto vale ese TP. Entonces, yo haciendo esta división, obteniendo este producto, ¿verdad? Se eleva la ISI, que es el índice internacional, sensibilidad internacional, y obtengo mi INR. Ok, entonces, como comentamos, el INR también, mientras sea más apegado a la unidad, es decir, a valor 1, va a ser un INR que me va a denotar que mi paciente está en controlado de cierta forma con sus medicamentos, sus anticoagulantes orales. ¿Ok? Entonces, así es como calculo la INR o el INR, razón normalizado internacional. Esa es la manera de estandarizar valores obtenidos a través de tiempo de protrombina para el tratamiento y seguimiento de pacientes con anticoagulantes orales. ¿Ok? Esa es la fórmula y la cual y es la que vamos a utilizar en la práctica para calcular INR del paciente. ¿Ok? Algo muy importante que hay que mencionar es, desafortunadamente, en el momento cuando se realiza o se solicita o el médico solicita pruebas de coagulación o factores de coagulación, desafortunadamente solicitan solamente TP, TTPA, ¿sí? INR, a veces fibrinógeno, otras veces tiempo de trombina, pero lo usan como si fuera un paquete, ¿no? Entonces aquí no vamos a aplicar eso, ¿sí? INR solamente se lo vamos a realizar a los pacientes, como dice en la definición, pacientes con tratamiento con anticoagulante oral, no a todos los pacientes. Si el paciente va a entrar a cirugía, no necesita INR. Además de ser de que pues, el INR es calculado, yo no utilizo algún reactivo para determinarlo. Lo calculo mediante el TP de mi paciente y el TP de mi testigo y elevado a la ISI, que es ese índice normalizado que ya comentamos, internacional. Bien, analizando algunos resultados, ¿verdad? De tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina, podemos observar aquí en este paciente, ¿verdad? Un paciente, pues, X, ¿sí? En donde vemos que el TP, su resultado es de 2, ¿sí? Y obviamente sus unidades son en segundos, porque lo que estamos midiendo precisamente son los segundos que se tarda en formar esa red de fibrina gracias a la trombina o la protrombina que ya fue activada. Y entonces obtenemos 12 segundos. 12 segundos es normal, los valores de referencia van de 11.1 a 14.1 según este laboratorio, según estos datos que yo les estoy mostrando. ¿Ok? Y si ven, en el INR yo lo puse vacío precisamente para que nosotros hagamos esa práctica o hagamos esos cálculos. El testigo es de 11.2, ¿sí? La corrección por el momento no va a aplicar. ¿Por qué no va a aplicar? Porque es un paciente que tiene un TP de 12, ¿no? Entonces, vamos a tener que vamos a hacer nuestro cálculo. Ahorita vamos a ir viendo, poniendo ejemplos para calcular, ¿ok? En el caso del paciente del tiempo de tromboplastina parcial activada, podemos observar que TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿verdad? Es de 25.8, lo alcanzan a ver, y entonces estamos en valor de referencia. Esto es hablando de un paciente normal, por lo tanto, la corrección
no va a aplicar, ¿ok? Vamos a realizar algunos cálculos para pacientes que precisamente pueden caer en algún valor anormal. Bueno, para el ejemplo anterior, el TP del paciente era de 12 segundos, el TP del testigo es de 11.2 y el ICI es de 1.2. Ese ICI, como ya lo comentamos, nos lo va a proveer la marca o el proveedor mediante el reactivo junto o en una carta, un inserto que le llaman, en donde vienen todas las especificaciones precisamente de este reactivo. ¿Ok? Entonces el INR, aplicando la fórmula, voy a tener que es 12 segundos entre 11.2 elevado a la ICI, por lo tanto mi INR va a ser de 1.08. Ese INR 1.08, que es cercano precisamente a la unidad, me está denotando que es un paciente normal, con los valores normales y no tiene ningún problema referente a los factores de coagulación. Y recuerdan bien, dijimos que el tiempo de protrombina me va a evaluar la vía extrínseca y por lo tanto lo que estoy evaluando aquí es el factor 7. ¿Qué significa? Que el factor 7, ¿verdad? O tiene buenos, o está funcionando de manera correcta, por lo tanto mi TP está dando valores normales. Esa es la forma, ¿verdad? De realizar nuestra evaluación de esa vía extrínseca, ¿vale? Bien, entonces, si consideramos un paciente, bueno, antes de pasar ahí, para un paciente normal, un INR debe de estar entre 1 a 1.5, y ese es un paciente normal, ¿sí? Para un paciente con tratamiento con anticoagulante, esperaríamos tener valores de 2 a 4 de INR, ¿ok? Los segundos pues van a ir variando dependiendo del resultado que me vaya a dar cuando yo realice mi tiempo de protrombina. Ya un valor mayor a 4 me da un riesgo de sangrado y un valor menor a 1 puede ver riesgo de trombosis. Por eso ponemos aquí esta imagen, ¿sí? En el INR como si fuera una balanza, ¿sí? De tal forma que si mi INR aumenta, esto me va a dar algunas situaciones o pueden presentar algunas situaciones o se presentan algunas situaciones de hemofilia, ¿ok? Y si este INR baja, hay un riesgo de trombosis, trombofilia le llaman, ¿ok? Bien, entonces vamos a analizar algunos resultados pues del TP. En este caso es un paciente que tiene un TP de 13.0 segundos, ¿sí? Valor de referencias, como comentamos, es de 11.1 a 14.1. Sí, INR, eso que precisamente vamos a calcular, ese es el testigo de 11.3, ¿sí? Y entonces, vean bien. Aplicando la fórmula de INR, que es TP del paciente entre el TP del testigo elevado a la ICI, para este de dato ICI es 1.3, vamos a obtener que mi INR de mi paciente va a ser de 1.19. Esto significa que es un paciente normal, ¿ok? Por eso cuando pusimos aquí corrección es no aplica. Ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre o cómo es que se lleva a cabo esa corrección de la que hemos venido comentando. Bien, entonces, tomando en cuenta que a un paciente tiene un TP de 50, vean muy bien cuánto, observen bien aquí 50 segundos, ¿sí? Y el valor de referencia es de 11.1 a 14.1, ¿ok? Bien, este INR, ¿sí? Entonces se va a ver aumentado. ¿Cómo quedamos que cuando hay un INR aumentado? Puede ser o puede deberse a una situación de hemofilia. Puede deberse, ¿eh? O sea, no estamos asegurando que es. Ok, entonces, vean bien, ¿cómo vamos a calcular esto? Pues bueno, tenemos nuestro INTP de mi paciente que es de 50, ¿verdad? Aplicando que la ICI es de 1.3 y el testigo es de 11.3, voy a obtener un INR de 6.91. Este es mi ICI 1.3, por lo tanto, TP del paciente 50 entre TP del testigo, que sería 11.3, esto elevado a la ICI, me va a dar 6.91. ¿Esto qué significa? Vean bien, vamos aquí, lo que está ocurriendo es que recuerden que el TP me evalúa la vía extrínseca y también evalúa el factor 7. ¿Qué tengo que hacer para realizar una corrección? Ok, para realizar una corrección, aquí lo que tengo que realizar es, o lo que tengo que hacer es utilizar un pool de muestras, ¿sí? De plasmas de pacientes normales. Este plasma de pacientes normales, con valores normales, ¿sí? Se supone, no se supone, debe de contener los factores, ¿sí?
que corresponden, ¿sí? A la vía que voy a evaluar. ¿Ok? Entonces, al yo mezclar esta TP, o esta plasma de este paciente que me está dando un TP de 50, al mezclarlo, una relación 1 a 2, ¿sí? 50 microlitros o 200 microlitros para tener más volumen, 200 microlitros de plasma de paciente normal y 200 microlitros de plasma de mi paciente que tiene 50 segundos de TP, al mezclarlo, ¿sí? Le está adicionando, se le está adicionando los factores de coagulación que probablemente estén ausentes, ¿sí? En esa muestra. ¿Ok? Entonces, cuando yo realice esta prueba de TP por segunda ocasión para corregirlo, tendría que disminuir ese tiempo si el problema está en los factores, si hay ausencia de factores, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de ausencia de factores, ¿sí? En este caso más bien no corrige? ¿Qué pasa si no corrige? Ah, bueno, pues entonces no es porque haya una ausencia de factor, sino que hay algo en ese sistema que está inhibiendo, hay un inhibidor que está inhibiendo precisamente la función del factor, en este caso factor 7, y por lo tanto no se está llevando a cabo a la red de fibrina y por lo tanto se está tardando en coagular o realizarse o formarse ese coágulo, ¿ok? O esa fibrina. Bien, entonces vean pues que lo que estamos evaluando es el factor 7 para la vía extrínseca en el caso de evaluar o realizar la prueba de tiempo de protrombina. ¿Ok? Bien, en el caso de un paciente que tenga un TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado, ya analizamos los normales, ahora vamos a evaluar o analizar los valores elevados, en este caso de TTPA de 70 segundos. Aquí valor de referencia es un poco más amplio, 24,3 a 38, mi testigos de 27,2. Ok, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que aquí no calculo INR, el INR solamente lo calculo para el TP. Entonces, ¿qué es lo que tengo que realizar? Precisamente lo mismo, voy a evaluar o voy a realizar lo que se llama corrección. Aquí le puse pendiente porque lo vamos a calcular, ¿ok? Entonces, ¿cómo realizo la corrección? Precisamente con la misma mecánica, ¿ok? Mezclamos muestras de un paciente pool. Un pool es una mezcla de varios pacientes normales, ¿sí? Que están dando resultado de TP, de TTPA normales o de TT en normal. Entonces, me está asegurando, o esto me está asegurando que los factores de coagulación de estos pacientes están funcionando muy bien, o están intactos, o están presentes, ¿vale? Cuando yo mezclo, pues, como ya comentamos, una relación 1 a 2 de plasma de pacientes normales con plasma de este paciente que tiene un resultado de TTPA 70, ¿sí? Si corrige, significa que lo que está faltando ahí es un factor de coagulación. ¿Cuál? No sabemos. Recuerden que en la vía intrínseca estamos evaluando factor 8, factor 9, factor 11, factor 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Bueno, lo primero que tengo que realizar es la corrección. Si esto corrige, como en este caso, ¿sí? Hay una corrección, es decir, disminuye ese resultado en segundos del TTPA, ¿sí? Aquí lo vemos, 38. Entonces, eso significa que este paciente está o carece de factores de coagulación. ¿Qué factores? Aquí está en la vía intrínseca. Puede ser el factor 8, el factor 9, el factor 11, el factor 12, cualquiera de esos 4 factores. ¿Cuáles? No sé. ¿Sí? Eso no lo puedo determinar en esta prueba. Solamente tendría que realizar pruebas adicionales para determinar buscar, ¿sí? Qué factor está fallando, ¿sí? Si está fallando el factor 8, podemos decir que puede ser hemofilia A, el factor 9 puede ser hemofilia B y así sucesivamente, ¿ok? Pero lo importante aquí es determinar, ¿sí? Si ese tiempo está alargado. Si ese tiempo está alargado, estoy obligado a realizar una corrección, ¿ok? Para descartar precisamente lo que esté ocurriendo con mi paciente en ese momento. Bien, entonces dijimos que corrige. ¿Qué si no corrige? Si no corrige este tiempo de este TTPA en segundos, eso significa que lo que hay ahí no es ausencia de factores. Esto es debido a un inhibidor. ¿Qué tipo de inhibidor conocemos? Pues algún anticuerpo, precisamente en contra de qué? En contra de algún factor. ¿Qué factor? No sabemos.
Factor 8, 9, 11, 12, cualquiera de esos, ¿ok? Entonces, si no corrige es precisamente por la presencia de un inhibidor, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la mecánica. Vean, el tiempo prolongado de una prueba, ¿sí? Lo realizamos la prueba, vemos tiempo prolongado, ¿sí? Entonces vamos a realizar la prueba de corrección. Si corrige, ¿verdad? Es por la deficiencia, como ya comentamos, de algún factor. Entonces tenemos que cuantificar esos factores, ¿sí? Ya vimos dependiendo de qué vía o de qué prueba, ¿sí? Vamos a corregir o vamos a cuantificar, ¿sí? Y qué factores vamos a cuantificar, ¿ok? Si no corrige, pues entonces decimos que hay un inhibidor, ¿sí? Más bien que existe cierto inhibidor, ¿sí? Que está precisamente actuando en contra de estos factores y por lo tanto, pues podemos determinar que sí está el factor o sí están los factores, ¿sí? Que están evaluando esas vías, pero están siendo inhibidos por un anticuerpo, que es lo más común, ¿vale? Bien, ya entrando a la parte práctica, tenemos que tomar en cuenta que las características de la muestra que vamos a utilizar son muestras que provienen de un tubo con citrato, ¿ok? Es decir, usamos plasma citratado, ¿sí? Recuerdan cuando hablamos de la toma de muestras, había un tubito azul. En ese caso, en ese tubito azul teníamos citrato de sodio. La relación del anticoagulante debe ser 9:1, es decir, 9 volúmenes de sangre en un citrato de sodio de 3.8% con un pH de 6.3. 9:1, 9 partes de sangre con una parte de citrato de sodio, ¿ok? Este tubo de citrato debe estar lleno hasta la marca. Tienen una marca, por eso les insistíamos en el momento de la toma de muestra que esos tubos tienen que estar aforados correctamente. Si no es así, en el caso del tiempo de TP, de tiempo de protrombina, se va a prolongar, pero esto es falso, ¿sí? Porque queda mucho citrato de sodio libre y por lo tanto esto afecta precisamente a la medición de estas pruebas en tiempo de protrombina sobre todo. ¿Ok? Bien. Algo muy importante también que hay que saber es que la muestra se debe de tomar sin torniquete, ¿ok? ¿Por qué? Porque la estesis venosa por un torniquete aumenta el calcio en la muestra, ¿ok? Entonces el anticoagulante va a quedar el calcio y su concentración se calcula para una concentración normal de calcio sanguíneo, ¿ok? Entonces por eso se sugiere que las muestras para tiempo de coagulación deben de estar o realizarse sin torniquete. ¿Ok? Bueno, para estudios de coagulación también se refiere tomar muestras sin ligadura. Bueno, si lo comentamos, la homogenización inmediata de la muestra para ejecución suave es crítica. Inmediatamente, esta sangre y el anticoagulante se mezclan con al menos 5 movimientos de inversión, ¿sí? Debe evitarse la espuma, la cual puede causar hemólisis y activar las plaquetas. Si se dan cuenta, son muchas eh, situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Tomar la muestra sin ligadura, homogeneizar inmediatamente, la muestra debe estar aforada, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos que mezclar? Debemos evitar la espuma, ¿sí? Porque puede causar hemólisis, puede activar plaquetas y así sucesivamente. Entonces, estas pruebas son muy cruciales. La toma de muestra es muy crítica, es muy crucial en el momento precisamente de la obtención de este producto, porque depende de esto o dependiendo de esto es el resultado que voy a obtener, ¿ok? Entonces es importante o es muy importante pues tener y obtener una buena muestra. Recuerden que la fase preanalítica, ¿verdad? Es la que nos arroja mayor error durante los resultados. Bien, entonces la centrifugación va a obtener un plasma pobre en plaquetas. Eso es algo muy importante. Vamos a centrifugar estos tubos por 15 minutos a 3.000 revoluciones por minuto. Ok,
cuál es la importancia de centrifugarlo tanto tiempo? Precisamente porque queremos evitar que las plaquetas intervengan precisamente, como ya lo hemos comentado, durante esta prueba. Entonces, necesitamos plasma pobre en plaqueta, ¿ok? Para poder llevar a cabo nuestra prueba, ¿vale? Entonces, por eso, recuerden bien este tiempo de centrifugación. Bien, ¿cómo realizo la prueba de TP? La prueba de TP la voy a realizar de entrada. Yo ya separé, ¿sí? En mi plasma por centrifugación, ¿sí? Separo este plasma y fíjense muy bien qué voy a hacer. Voy a incubar 1 mililitro de este plasma. 1 mililitro no significa que voy a ocupar todo el mililitro. Separo el plasma de mi paciente, incubo 1 mililitro a 37 grados centígrados por 2 minutos. Esto es para asegurarme que el plasma, que los factores de coagulación están atemperados a 37 grados centígrados. 37 grados centígrados es la temperatura normal de nuestro organismo. Ajá, entonces eso me va a asegurar que estos factores están en condiciones para poder llevarse a cabo esta reacción. Una vez que ya los incubé 1 mililitro, 37 grados centígrados por 2 minutos, voy a agregar 0,2 mililitros de tromboplastina cálcica. ¿Cuál es la tromboplastina cálcica? Es el reactivo que me está dando el proveedor, ¿sí? Con el cual yo voy a evaluar precisamente estos factores en la vía extrínseca. Entonces, incubo a 37 grados por 2 minutos, ¿sí? Aquí ya llevo dos elementos, ¿ya lo vieron? 0,2 mililitros de tromboplastina, ¿sí? Cálcica, incubar a 37 grados. Entonces, una vez que ya lo incubé, ¿sí? Y que mi muestra ya esté atemperado, ahora sí voy a agregar 0,1 mililitro de plasma a la tromboplastina que ya está en un tubo, previo en un tubo, ¿sí? Y acciono el cronómetro, ¿sí? Algo muy importante que tengo que hacer es meter y sacar dentro del baño María, ¿sí? Esto es para que vaya yo observando en qué momento se lleva o se forma esa fibrina, ¿sí? Esos hilos de fibrina. En el primer momento que se observa un hilo de fibrina, paro mi cronómetro y tomo el tiempo, ¿ok? Entonces, repetimos. Ya tengo incubado mi muestra, ya tengo incubado mi reactivo, agrego 0,1 mililitro de plasma de tromboplastina y acciono mi cronómetro. Y con eso observo la formación del hilo de fibrina. Y en ese momento paro cronómetro. ¿Vale? Bien, para el caso del TTPA, que son los otros factores, que es la otra prueba que vamos a la demostración secundaria. Entonces, igual, ya una vez que ya tengo separado mi plasma pobre en plaquetas, separo el plasma, incubo 1 mililitro, 37 grados centígrados por 2 minutos, ya lo tengo atemperado, ¿sí? Agrego 0,1 mililitro de plasma problema, ahora sí, mi plasma problema, más 0,1 de plasma de tromboplastina parcial activada. Este es mi reactivo, así como lo ven aquí, 0,1 mililitro de tromboplastina parcial activada, este reactivo, y con el plasma. Esto lo voy a dejar a 37 grados por 2 minutos. Y la parte crucial es esta, una vez que ya atemperé mi reactivo y mi plasma, voy a agregar cloruro de calcio, ¿sí? En el momento que yo agrego mi cloruro de calcio para activar precisamente esta reacción, sí, acciono cronómetro, igual meto y saco dentro del baño. ¿Para qué? Para que yo pueda observar precisamente el momento en que se lleve a cabo esa formación de los hilos de fibrina. En cuanto se formen estos primeros hilos de fibrina, jóvenes, paro mi cronómetro y tomo tiempo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos pruebas que realizamos para evaluar hemostasia secundaria. Existe una tercera prueba que es el de tiempo de trombina, ¿sí? Y aquí, pues bueno, según la cascada de coagulación que ya observamos, ¿sí? Se va a evaluar el paso de fibrinógeno a fibrina. Estoy evaluando esto, tiempo de trombina. Es el tiempo que tarda la trombina de pasar del fibrinógeno
a fibrina. ¿Ok? Entonces, por lo que el tiempo de trombina evalúa al fibrinógeno o el factor 1 en su cantidad y calidad de esta prueba. ¿Cómo llevo a cabo esta prueba? Pues bueno, igual separamos plasma, ¿sí? Y aquí muy importante, esto lo puedo hacer a temperatura ambiente, no necesito llevarlo a 37 grados centígrados. Agrego 0.2 mililitros de plasma más 0.2 mililitros de trombina, ¿sí? Que es el reactivo, y acciono cronómetro, agitando, ¿sí? El contenido por la pared, y entonces en cuanto se formen los primeros hilos de fibrina, paro cronómetro y reporto mis valores, ¿ok? Entonces, muy importante, pues, cómo se lleva a cabo estas pruebas. Al final les voy a poner una liga, espero que sí abra, de cómo es que se llevan a cabo, es un video, es un pequeño video de cómo es agregar las muestras, accionar el cronómetro y demás. Pero, sin embargo, con esta técnica, con esta diapositiva, pues no es más que como una receta de cocina, ¿no? Separas plasma, agregas 0.2 mililitros de plasma más la trombina, accionas el cronómetro y tomamos el tiempo, ¿vale? Bien, hay algunas consideraciones para el caso del TTPA. En el tiempo de tromboplastina parcial activada, la muestra y el reactivo se van a mezclar en 2 minutos, ¿sí? Y entonces se inicia el conteo al adicionar el cloruro de calcio, perdón, porque el cloruro de calcio es el que precisamente va a activar estas reacciones, ¿ok? Bien. ¿Qué otra consideración para el caso de TP? En el tiempo de protrombina, el reactivo que ya tiene el calcio adicionado, ¿sí? Y la muestra que se incuban por separado, el tiempo se empieza a medir cuando el plasma se añade al tubo, ¿sí? Aquí es otro punto muy importante para el TP. ¿Cuándo empiezo a tomar el tiempo? Una vez que agrego el plasma problema, ¿ok? Porque ahí es cuando voy a estar midiendo la presencia o ausencia del factor que ya dijimos que es el factor 7. Bien, consideraciones para el tiempo de trombina, pues el tiempo de trombina ya comentamos que se realiza a temperatura ambiente y no requiere de calcio para activarse, y eso ya lo vimos precisamente en la cascada de coagulación. Para esta formación de fibrinógeno a fibrina, pues no necesitamos calcio, solamente necesitamos la trombina. Por eso no necesitamos por eso no es necesario que esté a 37 y no requiere calcio. En el caso de TTP-ATP, que también se le nombra de Quick, ¿sí? Todos los tiempos se deberían realizar con el plasma problema y un plasma control. Este plasma control nos lo provee válgase la redundancia, el proveedor mediante los reactivos, ¿sí? Pero si no contamos con un plasma control, podemos usar un pool de plasmas. Ya comentábamos del pool de plasma. El pool de plasma no son más que la mezcla de varias muestras que son o que tienen valores normales, que me están denotando precisamente que existe todos los factores de coagulación o contiene todos los factores de coagulación que evalúan la vía extrínseca y la vía intrínseca. Por lo tanto, lo puedo usar como plasma control, ¿sí? Entonces, el proveedor me puede dar en el reactivo el plasma control, o yo lo puedo realizar mediante un pool de plasmas. Ok, bueno, esta es la liga. Voy a tratar de abrirlo. Si no abre, creo que no puede abrir. Se los voy a mandar. Se los mando anexo al subirlo al video, a Teams, para que lo puedan observar, ¿sí? Y entonces puedan ver también, pues, cómo se lleva a cabo la parte práctica. Esto no es más que un video corto en donde les van diciendo cómo ir agregando la muestra, cómo ir agregando el reactivo, cómo activarlo con el calcio, en el caso de TTPA, o cómo agregarlo con el TP, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿vale? Bueno, entonces, con esto culminamos esta parte de las pruebas que evalúa la hemostasia secundaria, ¿sí? Y pues espero que le sirva de mucho. Desafortunadamente, por el tiempo no podemos realizar la práctica, y entonces, pues tenemos que buscar la manera de que ustedes puedan ver, ¿sí? Y puedan abordar esta práctica, ¿ok? Bueno. Saludos y buenas tardes.